Muy buenos días, queridos hermanos. Le doy las gracias a Dios por darme una nueva oportunidad de estar acá. Y, y dada todas las cosas que últimamente han estado ocurriendo, hoy voy a hacer un breve spoiler con respecto de Marcos. Viajamos al capítulo 16 porque vamos a recordar una de las verdades más asombrosas y extraordinarias que sabemos y de nuestra historia y de toda la humanidad, que es la resurrección de Jesucristo. Y esto basado en el capítulo 16 de Marcos. Nos vamos a centrar en esta primera parte que acabamos de leer, que si bien es un breve mensaje, pero es muy potente, trae una verdad muy grande a nuestras vidas y que si prestamos atención y atendemos, debiese generar en nosotros conciencia, quebranto y llevar a que nuestra fe crezca y generar también arrepentimiento. Por eso que es bueno que tengan su Biblia ahí abierta para ir de vez en cuando mirando los versículos. Pero antes de entrar un poco al tema, no puedo dejar de decir lo siguiente con respecto de la resurrección. Como les comentaba últimamente, y ya hace un tiempo, y sobre todo a través de redes sociales, cosas que han estado ocurriendo, hay mucha confusión, mucha duda. Si bien es cierto nosotros, porque Dios ha tenido misericordia y pone fe en nuestros corazones, podemos discernir algunas cosas. Pero si miramos a nuestro alrededor, en nuestro entorno diario, la gente está muy confundida, está muy adolorida, tiene el alma destruida, sin saber cuál es el camino y a dónde ir. Vemos noticias con respecto de persecuciones también a los cristianos, ejecuciones y así tantas cosas, hermanos, que no podemos nosotros evadir. Sin embargo, recordar la resurrección yo creo que es algo fundamental en nuestra vida y con respecto de este hecho mismo de la resurrección, muchos podrían preguntarse, ¿cómo podemos estar seguros que la resurrección es un hecho real y no es simplemente una historia? Y la respuesta es que la evidencia, incluso desde la perspectiva histórica y desde el punto de vista legal, normativo también, es mucha, hay mucha evidencia. Y sobre todo en estos tiempos donde tenemos fácil acceso a las redes sociales, pero ahí previo a la oración tenemos que poder discernir. Muchos cuestionan, se inventan verdades falsas, entre comillas, porque una verdad falsa no es verdad, pero esto lo hacen con el fin de justificar su propia necesidad o la de otros, oponiéndose a la verdad de Dios, y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Muchos andan buscando justificar sus propios males y es lo que tenemos a nuestro alrededor y es lo que vivimos. Y como hemos conversado otras veces, esto como paréntesis, si las tendencias actuales a las cuales se les da tanta relevancia, hermanos, se les da mucha relevancia, que incluso se han convertido en leyes algunas, y no tan solo acá en Chile, sino que a lo largo del mundo. Si todas estas tendencias actuales fueran buenas como se exponen, estaríamos en un mundo mejor. Pero cada vez está peor. Sin embargo, cuando se busca la verdad y se busca la justicia, y ésta se aplica rectamente, claramente mejora el entorno. Podemos poner, por ejemplo, varios países que, si bien es cierto, han estado en conflictos sociales internos por todas estas necesidades humanas, por así decir, o tendencias, pero aquellos gobernantes que han buscado aplicar la verdad en torno a la verdad de Dios sobre todo, el ambiente mejora, hay seguridad,
hay más confianza, la gente está más tranquila, etc. Por eso que es importante también que consideremos todas estas cosas para el momento que viene ahora con respecto de la elección. Como cristianos, ¿qué debemos votar y en qué debemos fijarnos? Eso fue un paréntesis. Pero volviendo a lo de la resurrección, por más que se discuta su veracidad, esta tiene una justificación de más de 2000 años, una justificación. Y solo algunos aspectos generales. Primero consideremos la tumba vacía, que es un hecho que a pocas semanas de la crucifixión los primeros cristianos comenzaron a predicar que Jesús había resucitado. Y en un entorno hostil. Acordémonos del entorno que había en ese momento. Y su mensaje se basaba en la simple premisa de que la tumba estaba vacía. Y eso era lo que predicaban en contra de todo. Si el cuerpo de Jesús hubiese estado allí, claramente la predicación se habría detenido de inmediato. Los líderes judíos y romanos solo habrían necesitado tomar el cuerpo y decir: aquí está. Es mentira todo lo que se ha hablado. Pero no es así. La tumba estaba vacía. Y eso es lo que creemos nosotros. Y se descarta el hecho de que también se haya robado el cuerpo, porque la vigilancia policial que había en ese momento era mucha. Entonces tampoco se podía haber robado el cuerpo. Otro punto también son los testigos oculares. Los evangelios relatan que se apareció a muchas personas. Se apareció a María Magdalena, se apareció a los discípulos en el camino, a Emaús, se apareció a los 11 apóstoles y se apareció a cientos de personas, como lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 15, para que lo pueda después buscar. Y estos no fueron avistamientos aislados, fueron múltiples encuentros de testigos independientes, y esta información es importante porque esto es una evidencia clara que está respaldada. Y por último, dentro de los muchos puntos, que para mí es el más relevante, que también se ha mencionado acá varias veces, es el cambio radical de los discípulos y que también debemos nosotros observar en nuestra vida. Consideren a Pedro, que hablaremos un poco de él más tarde. Antes de la resurrección, Pedro era un cobarde, un hombre que negó a Jesús 3 veces, pero después que Jesús lo transformó, se convirtió en un predicador valiente, sin miedo. En el día de Pentecostés enfrentó a una multitud gritando que Dios, habiendo sido crucificado, resucitó para perdonar los pecados. Y todos aquellos que habían estado gritando, crucifiquen a Jesús, a ellos Pedro después les predicó valientemente, sin temor a la muerte, que era el temor que tenía antes cuando negó a Jesús. ¿Qué lo transformó? El poder de Dios. Y esto es importante, porque nadie está dispuesto a morir por una mentira que uno mismo inventa. Eso difícilmente lo vamos a encontrar en alguna parte. Y los apóstoles y muchos de los primeros cristianos, y como ahora lo hemos visto y se mencionó también las semanas anteriores, los primeros cristianos sufrieron torturas, sabemos cómo murieron los apóstoles, por lo tanto, ¿quién va a morir por una mentira, hermanos? Nadie. La crucifixión y la resurrección es un hecho real. Por lo tanto, la resurrección no es una historia, es un hecho histórico con evidencia que lo respalda. Es por eso que a lo largo de los siglos y de los siglos incontables, personas han puesto su fe en el único Salvador, que es Jesucristo. ¿Ok? Y habiendo mencionado esto, lo que quiero hablar hoy es muy importante y prestemos atención al texto leído. Voy a leer otra versión
Dice, cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras, ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande, decían. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no estaba en la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde había puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y habiendo leído esto, si prestamos atención y van siguiendo la lectura también en sus Biblias, estas mujeres van al sepulcro con un corazón roto. De acuerdo a todo lo que hemos leído y lo que vamos leyendo, ellas amaban a Jesús. ¿Y qué querían hacer? Querían honrarlo. Pero había un problema. De acuerdo a lo que leímos, ¿cuál era el problema que había? Había una piedra inmensa. Una piedra que impedía acceder al cuerpo. ¿Quién removerá la piedra?, se preguntaban ellas. Y tomando atención a esto, podríamos tomar esta pregunta como una pregunta que refleja la impotencia humana. ¿Quién puede remover la piedra? ¿Y acaso no es esta la condición, hermanos, de muchas personas que queriendo acercarse a Dios, que queriendo hacer algo bueno, se encuentran con que hay una piedra gigante que está bloqueando lo que yo quiero hacer? Para muchos esa piedra es su pecado y es una carga tan pesada, que parece imposible de mover. Y ahí podemos echar mano de entender que puede ser la desesperanza, la adicción, la culpa que nos está gritando constantemente. Estás atrapado, no hay salida. Hay una piedra, no puedes salir. Y ahí está el pecado, ahí está la culpa, ahí está lo que nos desgasta, lo que nos hunde y lo que no nos deja surgir. Esta piedra. Pero la historia de Marcos nos muestra que a pesar de todo esto que pareciera muy importante, a lo que le prestamos mucha atención en nuestra vida, Marcos nos muestra que la pregunta de las mujeres era completamente irrelevante. Que la impotencia, el miedo, la angustia era irrelevante. Que todos nuestros males y todas nuestras complicaciones, las cuales no pueden desaparecer, son irrelevantes. Mientras ellas se preocupaban por la piedra, prestemos atención, ¿qué había hecho Dios? Ellas iban de camino, preocupadas por la piedra que impedía entrar a ver a Dios. ¿Pero qué había hecho ya Dios? Había quitado la piedra. Él la había movido. Por lo tanto, la solución no vino de la fuerza humana, no vino de los planes que podían tener ellas para solucionar el problema, no vino de un análisis cuantitativo o cualitativo que podemos hacer de la situación,
o de lo que sea que nosotros tenemos pensado o nos ponemos a pensar con respecto de cómo darle solución a algo, a algún conflicto, a algún mal, a algún dolor que tenemos, cómo buscarle solución a eso. La solución siempre ha venido de una intervención divina. Siempre ha venido de Dios. Por eso que la pregunta de la señorita era irrelevante. ¿Qué hago con mi vida? Dios ya había movido la piedra. Y esto es un recordatorio, hermanos, de una verdad fundamental que siempre tenemos que tener latente en nuestro interior. La solución a nuestros problemas y al problema más grande, que es el pecado y la muerte, no viene de nosotros. No viene de lo que hagamos, de lo que pensemos, de la solución que queramos encontrar. Viene de Cristo que resucitó. Dentro de las muchas cosas que uno lee, y a pesar que puede parecer muy obvio, pero Charles Spurgeon, dentro de muchas de las cosas que predicaba, él siempre mencionaba que el pecador no puede salvarse a sí mismo, pero sí la gracia de Dios. Y esto también lo podemos llevar a nuestra vida hasta en las cosas más mínimas. La misma fuerza que movió la piedra es la que nos saca de la tumba de nuestro pecado. Las mujeres venían preocupadas por la piedra, pero esta ya no estaba. Y cuando las mujeres entran, de acuerdo al texto, se encuentran con un ángel. Y el ángel les da la noticia más gloriosa jamás escuchada, porque ellas no iban tampoco pensando en que iban a escuchar algo o a saber algo. Ellas iban con una intención que era acercarse a Dios, honrar a Dios. ¿Pero qué escuchan del ángel? Ha resucitado, no está aquí. Y sin invalidar la tanta evidencia que hay en torno de la resurrección, como les comentaba anteriormente, algo que hace que esta verdad sea inamovible en nosotros es la fe que Dios pone en nosotros. Y ese es nuestro mayor tesoro. Esa es más valiosa que cualquier evidencia tangible y es la mejor evidencia porque es una evidencia que transforma el ser humano. Por esa misma razón de que esa fe que nos ha transformado es que no dudamos. Y si llegásemos a entrar en un camino de duda, Dios está ahí para resolverlo. Por eso que ante las persecuciones y ante los desastres que viven muchos de nuestros hermanos, ninguno desiste. Y eso es maravilloso, hermanos, porque imagínense, ¿qué persona que está a punto de ser torturado sigue con su convicción clara hasta el último momento? Por eso que pongámonos también en el lugar. ¿Qué haríamos nosotros? Y todos aquellos mueren con gozo y quizás eso es inexplicable para nosotros, pero sí lo promete Dios. La resurrección, hermanos, es el punto de inflexión del universo. La resurrección lo cambió todo y era lo que tenía que ocurrir. Como nos recuerda Sproul, y dentro de también las predicaciones anteriores del barro a la eternidad, la resurrección no fue un simple milagro, sino que fue la validación final de la obra de Cristo. Y esto nos confirma a nosotros tres cosas importantes. Que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre.
Y eso para nosotros eso es un consuelo. Porque Jesús murió, se sacrificó y Dios aceptó esto para bien de nosotros. ¿Qué otra cosa también significa todo esto? Que Jesús efectivamente es quien dijo ser. Y no hay duda en eso. Porque Jesús, si no hubiese resucitado, todo hubiese sido en vano. Y yo les aseguro, hermanos, que si esto no hubiese sido verdad, eso no hubiese pasado más de 100 años y se hubiese diluido. Y no estaríamos acá. Y esto no habría y no seguiría durando los 2000 años que llevamos hasta el momento. Iba a seguir. ¿Y qué otra cosa más significa esto? Que la muerte ha sido vencida. La muerte fue derrotada, que es uno de los mayores temores que ha traído a la humanidad con preocupación por tener la duda de qué pasa después que uno muere. Fue vencida la muerte. Y eso lo creemos. Y sabemos que después de la muerte, sabemos lo que va a pasar con nosotros. Nuestro cuerpo es finito, pero nuestro espíritu es infinito y eso es lo que está dentro de nosotros, moviendo este cuerpo, moviendo lo que somos. El cuerpo que tenemos no es lo que realmente somos. Y tenemos eternidad gracias a Jesús. Por lo tanto, la resurrección no trae tan solo una verdad doctrinal, sino que trae una esperanza inamovible que es dada por Dios, porque no se puede encontrar desde uno mismo, uno no puede acercarse, es Dios quien se acerca. Y en esto aquí hay dos cosas importantes. Para el inconverso, esta noticia significa que le guste o no le guste, la única forma de escapar de la muerte eterna, de ser liberado de sus tormentos que pueda estar pasando ahora sin saber cuál es la solución, la única manera de ser libre de esto es a través de Cristo, quien venció todo esto. Por eso que para el inconverso esto es locura. Y es la única alternativa. Y no le puede encontrar sentido, porque Dios no le ha tocado aún. Y para el que cree, es un recordatorio de que nuestro Salvador está vivo. Y está acá. Y está con nosotros. Después que las mujeres entran a la tumba y ven al ángel, el ángel les da una orden. ¿Qué les dice a las mujeres? Les dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro. Y a mí esto me llamó la atención. ¿Por qué a Pedro y no a otro? Pedro había manifestado nuestra más deplorable situación humana antes de que Jesús fuese crucificado. Porque Pedro había negado a Dios 3 veces. Lo había negado. Como nosotros en algún momento. Pedro entonces se constituía un traidor. Y ese es como el rango más bajo que puede tener un humano, un traidor. Pedro, el que había fallado, y había fallado miserablemente, por miedo, claramente por falta de fe, y por ser un pecador. Pero el Señor resucitado, por su gracia y misericordia, ¿qué es lo que hace? Lo busca. Vio su angustia, su arrepentimiento, y va y el ángel le pide a las mujeres que le digan a Pedro que Jesús había resucitado. Pedro fue transformado por el Espíritu Santo. Eso lo vemos después en el día de Pentecostés. Y esta es la invitación para todos nosotros hoy. No importa, queridos hermanos, y aquellos que también son inconversos, no importa cuán lejos hayamos llegado con nuestros males, con nuestros pecados,
No importa cuántas veces hayamos fallado. El mismo Señor resucitado buscó a Pedro, el traidor, y lo perdonó, llevándolo en su amor y en su gracia. Y ese mismo amor y esa misma gracia nos busca a nosotros permanentemente. El Catecismo de Westminster, que se va a ir viendo a lo largo de esta semana, también nos enseña que el arrepentimiento es volverse del pecado a Dios con el propósito de andar en obediencia a Él. Y andar en obediencia a Dios, ahí también nosotros encontramos bienestar. A pesar de que puede ser contraproducente, porque nuestra carne siempre se está oponiendo. Mientras luchamos y mientras tenemos el respaldo de Dios, Dios nos va a dar la victoria. Y Él ya nos perdonó. Pero para todo esto, primero debemos creer en Jesús. ¿Y por qué debemos creer en Jesús? Porque la tumba vacía nos demuestra que Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, porque Él demostró en su resurrección la superioridad eterna y su divinidad, y que dijo ser quién era ser. Él nos amó dando su vida para tener perdón ante nuestro Padre. Para el que no le conoce, hoy es el día de acercarse a Jesús ante la cruz y la tumba vacía. Reconozca su pecado, reconozca su incapacidad para mover la piedra, porque por más que tratemos, no lo vamos a lograr, porque es Dios quien hace la obra, no nosotros. Confiese que solo Jesucristo es el Señor y es el único que puede salvarle. Para el que cree, es un llamado a vivir como siervos de un Rey resucitado. ¿Estamos viviendo como si la victoria de Cristo fuera una realidad? ¿Creemos constantemente en el perdón que Dios nos ha dado? ¿O vivimos atormentados con la culpa, el dolor, la amargura? Dios ya nos perdonó, hermanos. Debemos glorificarle. Y para finalizar, las mujeres salieron con miedo y con gozo, dice la palabra de Dios. Y que es la misma tensión que sentimos cuando la realidad de la resurrección nos golpea, cuando el amor de Dios nos toca, sentimos temor, humillación. Sentimos miedo por el poder de Dios, pero sentimos un gozo inmenso por la salvación que Él nos ha provisto para siempre, no momentáneamente. Por lo tanto, hermanos, la historia no termina aquí en el versículo 8, y aunque el texto original así lo haga, el Evangelio de Marcos sigue en la vida de los creyentes y la tumba vacía exige una respuesta de parte de nosotros. Y la única respuesta adecuada es el arrepentimiento y la fe constantemente. Y creer que Dios ya nos perdonó. Esa angustia que usted tiene en este instante, que lo está maltratando, esa duda, sabiendo que usted cree en Dios y le ama, Dios ya le perdonó. Dios ya lo perdonó. Por eso que el Espíritu Santo actúa en nuestro interior y nos hace sentir mal por el mal que hacemos. Y esa es una evidencia clara de que usted es hijo de Dios porque no quiere ofender a Dios. Entonces confíe en la salvación que Dios le ha dado porque Dios ya lo perdonó. Confiese su pecado, Dios ya lo perdonó. Y gócese y alégrese por eso. Deshágase de la culpa, de la angustia, porque Dios ya lo perdonó.
Por lo tanto, la pregunta ya no es, ¿quién removerá la piedra? La pregunta es, ¿entrarás a la tumba vacía y creerás en el que ha resucitado? Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, hermanos, nos conceda corazones quebrantados para arrepentirnos, que nos conceda que nuestra fe se fortalezca, que no crezca la duda en nuestro interior y que nos sometamos a Él humildemente, que nos dé la capacidad de poder también predicar a aquel que está sufriendo, a aquel que necesita de Dios. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios, por esta verdad. Le agradecemos por la fe que usted ha puesto, porque sabemos que usted es real. Y le agradecemos porque usted nos ha perdonado nuestros pecados. Queremos rogarle, Dios, por aquellos que aún no han sido salvados aún, que usted tenga misericordia, que pueda llegar al corazón de aquellos que están sufriendo. Ayúdenos, Dios, a poder predicar su palabra y en todos los aspectos de nuestra vida poder reflejarle. Obra en nuestro corazón y fortalézcanos, porque somos humanos débiles. Por lo mismo no podemos nosotros encontrar soluciones en nuestras propias conclusiones. Es usted el único que puede remover esta piedra. Y le pedimos que nos dé la oportunidad de poder tener sabiduría, que nuestra fe se fortalezca y poder honrarle con lo que sentimos también en nuestro corazón. Bendíganos como congregación para que también nuestro deseo en conjunto sea honrarle y glorificarle. Le damos las gracias a Dios por todo. Le damos las gracias por Cristo. Y si no fuera por Él, no tendríamos la esperanza de que una vez saliendo de este mundo, estaríamos con usted eternamente. Le agradecemos por todo, amado Dios, y en el nombre de Jesús le rogamos esta oración. Amén.